Bienvenidos a Voces Elegidas. Este es un programa realizado en coproducción entre los SRT y el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. El Centro de Estudios Avanzados es una institución dedicada a la investigación y a la enseñanza de posgrado y acaba de cumplir sus primeros 30 años de vida. Comenzamos con la primera voz elegida del día de hoy. Nació en 1924, artista plástico y animador cultural. Participó en la fundación del Círculo de Cine de Córdoba. Docente universitario. Hoy en Voces Elegidas conversaremos sobre Armando Ruiz. Allí estaba la presentación. Armando Ruiz es una de las voces elegidas del día de hoy y para analizar y compartir la entrevista, el fragmento que vamos a ver en minutos nada más, tenemos una invitada. Hoy nos acompaña Patricia Coppola, ella es abogada, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, fue subsecretaria de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigió en esta casa, en los SRT, el programa El Jinete Insomne. Bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias. Bienvenida. Gracias, Marcelo. Me siento conmovida con que me hayan invitado para hablar de Armando Ruiz. ¿Les parece si compartimos? Vamos. La entrevista, el fragmento? Ahí va. Con mucha frecuencia nuestra visita era allí, a la familia de la Herrería. Yo no puedo transmitir lo que ese espacio de la herrería, carrocería, significó para nosotros, niños, que veíamos allí producirse de una manera artesanal una cantidad de cosas que se concretaban, ¿no es cierto?, en el ingreso de materia bruta, maderas, hierros que veíamos entrar, y la salida de carros primorosamente pintados, fileteados, listos para el uso. Todo el proceso, todo ese proceso, matizado por los ingresos constantes que daban lo cotidiano de ingreso allí, que era el herrar de los caballos, ¿no es cierto? El trabajo en la fragua, el trabajo del herrero con el auxiliar de herrero, la perfecta sincronización de ese trabajo, la manera en que se iban transformando los materiales. Todo esto lo íbamos viviendo mientras jugábamos. Y era un placer, y lo hacíamos con toda la frecuencia que nos lo permitían, el ir a colgarnos de una manija que movía el gran fuelle de esa fragua. O sea que era todo un mundo realmente rico en experiencia y siempre nuevo, porque siempre pasaban cosas diferentes. Esa gente criaba sus animales, incluidos chanchos, tenían en una parte sus chiqueros, el faenamiento de los chanchos, la transformación del chancho vivo en encurtidos, en jamones, en chorizos, toda esta cosa vivida, toda esta cosa participada, el inflar las vejigas de los animales, porque esas vejigas contenían el aire, las inflábamos y jugábamos hasta que las rompíamos. Todo eso fue que esta experiencia fuera, este vivir en este barrio y este estilo de vivir fuera realmente fabuloso, realmente de aprendizaje permanente y realmente de reconocimiento de cómo todo tiene que ver con todo. Esa era una familia llena de rituales. No era exenta de situaciones violentas, ¿no? Eran padres duros con los hijos, muchos hijos, un solo varón, muchas mujeres, pero era un grupo, era un equipo. A veces una de las hijas, la más fortachona y la más dispuesta, era la que sostenía la pata del caballo para ser herrado, cuando no estaba el peón por razones de horario. Pero toda esta gente moviéndose y mientras se movía trabajando, cantando ese repertorio español de los pasodobles, de los cuales todavía yo me acuerdo de las letras, me acuerdo de cómo los cantaban.
O sea que te marcó. Me marcó muy definitivamente. fuerte. Me marcó muy fuerte. ¿Y tiene mucho que ver con tu futuro eso? Tiene totalmente que ver. Patricia, bueno, acabamos de asistir al fragmento de una entrevista que le realizó Kuroki Murúa en su propia casa, a Armando Ruiz, en el año 2004. La pregunta que queremos hacerte, ya que lo conociste a Armando Ruiz, ¿qué podés decir de su personalidad y de su trayectoria en el mundo artístico, en el mundo cultural? Mira, Armando era un tipo de perfil bajo y de altísimo talento y de altísima ternura. Si yo tuviera que decir cuál es el rasgo principal de la personalidad de Armando, era su ternura y su enorme humildad. Armando siempre te miraba como si él estuviera aprendiendo de cualquier pavada que vos dijeras, ¿no? Entonces enseguida te hacía sentir que lo que vos decías era importante. Fíjate vos que él pertenece a una generación de artistas de Córdoba de los años 50. Fíjate vos que en el año 49, primero quiero decir por dónde lo conozco a Armando, para que tenga sentido lo que diga. Yo estuve ligada y sigo ligada al mundo de los títeres, al mundo de los muñecos, al mundo de los Di Mauro. Fueron mi familia y son mi familia desde hace muchísimos años. Y Armando era parte de esta familia, ¿no? Fíjate que en el año 49, y esto yo lo sé por los relatos de los Di Mauro y por su propio relato, y por los relatos familiares, ¿no? Armando aparecía siempre en los relatos familiares. ¿Y por qué? ¿Por qué se daba? Por la ligazón enorme que tenía con Héctor y Eduardo Di Mauro, que eran los titiriteros y que era mi familia, y que es mi familia. Entonces Armando era parte de esta familia, ¿no? Yo me incorporo al mundo de los títeres después de la dictadura en los años 80, en los años 80, pero esta historia data de los años 40, 40 y pico. Fíjate que en el año 49 en Córdoba existían 3 elencos de títeres organizados, o de teatros organizados de muñecos, ¿no? Uno era El Cometa, que se llamaba entonces el Teatro de los Mellizos Di Mauro, La Chispa, que era de Míguez, que luego formó parte del elenco estable de títeres de la provincia, y Cachidiablo. Cachidiablo era el teatro de títeres de Armando y Delia, porque esta es otra cosa importante. Armando era Armando y Delia. Vienen a Armando y Delia, están Armando y Delia, el teatro de Armando y Delia. ¿Quién se encarga? Armando y Delia, ¿no? Esto venía claro. en Junta. Año 49. Delia la esposa, ¿no? Delia su compañera de toda la vida. Ah. Y fíjate que en esa época yo me imagino, nos imaginamos todos, en la época de la posguerra, la época del peronismo en Córdoba en los años 50, 54. En el año 54 estos 3 teatros crean la Escuela de Títeres de Córdoba. Los 3 ya. Bueno, después contaba Héctor que esto era más afectivo que institucional. Y la sede era la casa de Armando y Delia, ¿no? La sede de la institución. Por supuesto, ellos eran los encargados de la parte plástica, de la parte de manipulación y demás, eran los Di Mauro, ¿no? O sea que ya desde esos años y en esta época primera eran como personajes juglarescos realmente, ¿no? En la provincia. Y el único que trabajaba en una institución era Armando, ¿no? Armando trabajaba para la universidad, Armando trabajaba en la escuela de diseño o el instituto de diseño o el departamento. Un departamento de diseño de la universidad. Tal cual, el departamento de diseño de la universidad. Y también era parte del anecdotario que siempre estaba apurado, ¿no? Diseñando de trabajo atrasado, ¿no? Que tenía Armando mientras hacía los títeres, mientras estaba con su escuela de cerámica, mientras producía, pum, pum, pum. Y cuenta el Quique Di Mauro, hijo de Héctor, que cuando él estudiaba historia, ya por los años 70,
cerca de la Escuela de Historia estaba este departamento de diseño. El taller, funcionaba el taller, sí. Donde Armando hacía las láminas, los diseños de, no sé, del cuerpo humano, de los órganos, no sé, de los requerimientos que existían para la universidad, ¿no? Y Este de era su allí trabajo. pasaba a los títeres. De allí pasaba a los títeres y a su taller de cerámica, a su taller de cerámica que todos los conocidos relacionados con la plástica de esa época deben haber pasado por el entrañable taller de cerámica de Armando y Delia. Allí también presente. Sí, claro que sí. Claro ¿Y cómo lo describís como persona? Porque estuviste tan sabés que cerca. además, ¿Cómo era fuera, digo, de los sí. títeres, de su docencia? Nosotros nos reíamos y se lo decíamos a Armando, y era parte así casi de una broma. Armando daba los abrazos más largos del mundo. Ah, mira, qué buena característica. Era tremendamente abrazador, menos mal que no le tocó la pandemia a Armando, porque hubiera sufrido de una manera espantosa. Pero además, como yo vivía vivíamos en el mismo barrio, él vivía cerca de los Dimagos, estoy hablando de Barrio General Paz, él antes había vivido en San Vicente. Pero en Barrio General Paz, donde yo lo conocí allí, entonces nos encontramos en el supermercado o en el almacén de la esquina o caminando por la calle y te abrazaba y te saludaba como si no te hubiera visto por siglos, ¿no? Y te abrazaba con un cariño enorme, y ¿cómo estás? Y ¿cómo están tus cosas? Y qué sé yo, era tremendamente afectivo. Y transmitía esta cosa. Además, vos imagínate, ¿no? En una época, me imagino, que en una época donde el sector artístico, en este caso los Di Mauro, ya estaba en la troupe, estaba Roberto Espina y esta gente, venían o eran, no militantes del PC, pero eran PC, ¿no? Donde era la época famosa esta donde estaba Witold Gombrowicz en Córdoba, o sea que era una troupe, ¿no? PC, del arte político. Del arte político, habían estado los Di Mauro en Rusia, y fueron acá recibidos prácticamente del aeropuerto a la cárcel. Qué lindo resumen. Patricia, sí, y Armando, lo que quería decir es que Armando no era PC. Ajá. No, Armando era, no sé qué lo que era, pero participaba de toda este grupo de gente. Imagínate, ¿no? Que ya más adelante, en los años 80, Armando hacía biodanza con Delia, lo cual era una excentricidad, y más para este grupo de culturosos duros, ¿no? Qué lindo. Patricia, muchísimas gracias por sumarte a Voces Elegidas. No, por favor, gracias por invitarme. Realmente. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa, ya volvemos con otra voz elegida de este programa de hoy.